Oye, Judith, ¿ya sabes por quién vas a votar? Creo que sí. Hola, Radio Vaquitos. Bienvenidos a Radio Back, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por Judith y Draco, expertos en nada. En nada y menos en temas políticos, pero se acercan las elecciones, así que creíamos que era importante aquí, con una aquí entre nos, porque no tenemos nada y no queremos apoyarnos en nada particular para que puedan pensarse que estamos siendo partidistas hacia algún lado, sino solo cotorreo de cuates, ver las opciones que hay y sobre todo esta crítica a lo que está pasando. Pero bueno. Antes que nada, agradecemos el patrocinio de Shell, la empresa que combate la crisis ambiental global por medio de sus productos. Ahí los encuentran en shell.com.mx y también agradecemos a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia. Entonces, vamos a darle con esto y saquemos nuestro ronco pecho todo lo que traemos. Porque la verdad es que es eso, ya estamos en una época de elecciones y antes de cualquier otra cosa, lo hemos dicho siempre y lo mantenemos. Somos totalmente apartidistas, un poco apolíticos, y cuando digo un poco es porque no se puede alejar uno por completo de la política. Pensar que uno es 100% apolítico no tendría sentido en una sociedad en la que finalmente la política nos afecta de alguna otra manera, pero no es nuestra intención el tener una injerencia o el poder decirle exactamente qué hacer. Queremos más que nada platicar aquí entre nos qué opinamos. Trataremos de, no, no trataremos, no vamos a hablar de los candidatos porque no venimos a eso y van a encontrar un montón de podcasts, programas, chismes. Vamos a hablar de todo esto que sucede alrededor, de cómo, por ejemplo, se dedican a tirarse tirria en lugar de dar propuestas, cómo nuestra política en estas fechas, siempre por estas fechas, se ha convertido más en un circo mediático, en bromas, en chistes cómo hemos permitido todos como sociedad, incluidos nosotros, evidentemente, llegar a esto. Entonces, vamos a ver qué opina Judith al respecto de cualquiera de estas cosas que acabo de decir, cuál es su opinión, y como dijimos, aquí jalamos parejo, es decir, no es un candidato en particular, todos dan pena. No habrá, digo, no dudo que haya uno que se salve o dos en el país en general, porque hay elecciones por todo el país. Pero vámonos a lo grande, vamos a lo más reconocido y ahí sí, todos están para llorar. Bueno, varias cosas. En primer lugar, es agradecerle a nuestra clase política porque nos dan muy buenos memes. O sea, y eso sí es de reconocer, que nos dan muy buenos memes y en particular ciertos partidos nos dan muy buenas rolas. O sea, no voy a decir el nombre literal del partido, pero si hay un partido que digo, o sea, si le tuvieran que dar el Grammy de música viral a partidos políticos, sería a este partido, porque la neta, desde el na de hace muchos años, tiene muy buena música, no porque tenga un contenido cultural supremo, no, porque es pegajosa. Entonces, bueno. Fuera de los memes y de la música y de la viralidad, que sí nos dan mucha cosa para divertirnos, tristemente siento que ya no es quién es el mejor, sino quién es el menos peor. Y viene siendo así desde hace varios años. Si no, bueno, si no es, bueno, sí, desde hace varios años, no voy a entrar en historia. Entonces, es eso, ¿no? En lo personal estoy desencantada en general con la clase política y es algo muy de mi generación, aunque sé que no es de toda la generación. Y lo malo de mi generación es que nos metimos mucho en ese rollo de, no, es que la política no me importa, es que soy apolítico, es que todo es una porquería. Y eso nos ha llevado a desinformarnos porque esa apatía, en vez de decir, oh, sí, voy a ser muy revolucionario y anárquico con siendo antipático, es todo lo contrario, porque estamos desinformados y precisamente no o sea, nada más de, pues salgo y voto, si bien me va, y si no, no voto, pero no hacemos una investigación más profunda de quiénes son nuestros candidatos. Entonces sí creo que en mi generación, los millennials, pasa eso. Y curioso porque somos una generación que tenemos mucho acceso a Internet. Entonces sí es como para investigar, moverle y todo eso. Y pues la neta es que no. Y no.
tengo precisamente ahorita sí el dato de eso que les estoy contando, pero sí en algún momento lo leí en un artículo que es una de las características de mi generación. Sí, y es que además es difícil por muchas razones, hay muchas variantes aquí, creo yo, y no soy politólogo ni sociólogo, ni quiero irme a ese punto, es un punto de vista muy ciudadano, muy del día a día, en el que hemos sido indolentes con muchas cosas, tenemos un país cayéndose a pedazos, en un mundo cayéndose a pedazos, esa es la gran verdad, y con gente en distintos puestos y a través de los sexenios ha sido igual, que primero pues ven por ellos, por su grupo, por una prevalecencia a través del tiempo y mantenerse, y después tal vez se den a acordar en la última instancia del ciudadano que los puso ahí. Entonces, desgraciadamente creo que todos estamos encantados. Hay quien defiende sus partidos, quien defiende lo que cree, es muy válido, pero yo diría, antes que nada, ojo, no caigan en eso, no nos polaricemos. El ciudadano que piensa algo distinto a ti también es un ciudadano, también está metido en estos problemas de falta de agua, de algunos Violencia. impuestos, ajá, algunos impuestos complicados, la violencia, todo esto que estamos viviendo todos. Entonces, hay quien dice, y sí lo creo un poquito, que estas clases políticas a veces lo que hacen es precisamente destantear, desbalancear, hacer esto de que esté uno peleando contra otro, o sea, los ciudadanos peleando, solamente para que así no les pidamos rendición de cuentas. Y repito, es a cualquiera, no importa quién sea, qué partido, nada. Entonces, mucho ojo por eso, porque si no nos informamos, si somos indolentes en lo que está pasando, si decimos eso no me importa, o no va a venir ningún cambio, no se puede hacer nada, vamos a ver qué es lo que sucede, va, se las compra en muchos casos si es, no mi voto no va a cambiar las cosas de un día para otro, también tenemos que cambiar nosotros como ciudadanos, porque pues queremos que lleguen cambios milagrosos, queremos tener agua en la casa todos los días sin tandeos, pero nos la pasamos desperdiciando el agua, no queremos pagar los impuestos, estamos buscando cómo torcer Hacienda para hacerme de un impuesto, que me hagan una factura, pedir otras cosas que sabemos que están mal. Entonces, no es nada más el gobierno, es un reflejo de lo que somos y lo que hemos dejado que se vaya construyendo paso a paso. Entonces, ahora también nos pinta eso de tienes la gran oportunidad de cambiar el país. La tenemos todos los días, no nada más en votaciones, porque sin importar quién esté arriba, sea el partido por el que tú votaste o no, en ambos casos, si es el partido por el que no voté y estoy en contra de ese partido, tengo que pedir esa rendición de cuentas. Si es el partido por el que voté y está ahí arriba, tengo que ver que se comporte. Entonces, son ambas cosas y se nos olvida, lo dejamos pasar. Desgraciadamente en México somos pues muy conformistas, es triste, pero es cierto. Entonces, nos metemos más en todos estos pleitos, lo que sea Judith, los memes, que están divertidos, pero también es un reflejo de el mexicano todo lo toma a broma. Todo tomas a broma hasta que te toca a ti, que te cobren piso, hasta que toca a ti no tener medicamentos, hasta que te toca a ti no tener agua por 4 o 5 días, ahí se nos acaba la sonrisa, se nos acaban los memes y es cuando ya lloramos. Entonces, desgraciadamente es nuestra realidad, en eso estamos. Yo les diría, sí revisen un poco las propuestas, que ahorita vamos a hablar de eso porque propuestas no hay, pero mínimo el quién está y piensen cuál es la estrategia. ¿Es la continuidad? ¿Es el cambio? ¿Es el que se están intercalando? ¿Qué es lo que tenemos? Sabemos que hay muchos candidatos que realmente no tienen ninguna opción, están ahí solo para que su partido siga chupando dinero del erario, para dividir votos, para muchas otras cosas. Entonces, no caer en estos engaños, porque sí, desgraciadamente, ahora que las nuevas generaciones, como los millennials, ya Judith, tienen acceso a Internet, se ha vuelto un acceso más de TikTok, más de memes, más de canciones y menos de información. Entonces, híjoles, ojo, porque a final de cuentas, por muy triste, sonado que sea, eso de que cada país, cada pueblo tiene el gobernante que se merece, se empieza a ver totalmente cierto. Y por favor, no salgan con el yo no, yo sí sé por quién voto. Si eres ese unicornio especial, qué bueno, pero entonces tratemos de poder apoyar a los demás, no a que voten como nosotros, no a que piensen como nosotros, no, a que vean lo que está pasando, a que entiendan. Y habrá muchos muy necios que se aferran a lo que están haciendo. Va, no se trata de chocar con piedra, pero cuando se puede hacer un poco, si no es nada más criticar, si no es nada más echar pleito, tratemos de ver qué opciones hay, porque si no, se complica y un mucho. En propuestas, ¿cómo has visto lo que proponen los candidatos, el que sea?
Es que no veo propuestas, o sea, eh, a nivel nacional me aventé un pedacito del debate y no vi ninguna propuesta. Entonces, la neta es que ese debate fue más show y más circo que otra cosa. A nivel estatal y local, la verdad es que me declaro completamente ignorante acerca de cuáles son las propuestas de los candidatos. Y precisamente a raíz de esto viene otra cosa que iba a mencionar. Para mí, mi consejo es que investiguemos precisamente las propuestas y la carrera política que traen los candidatos. Es decir, que ya fue senador, que fue diputado, que fue presidente municipal, que fue lo que haya sido antes, qué hizo, qué propuestas tuvo, cómo se comportó mientras estuvo ejerciendo ese cargo de servidor público, porque precisamente eso es como un poco del fondo o de la historia política o laboral, como el currículum, se podría decir, que tiene la persona, ¿no? Entonces ese es como un consejo. Y me declaro completamente ignorante de los que están aquí por el estado de Veracruz. Siendo bien sincero, de eso hace poco vi una lona y yo, ah, caray. Este cuate a poco estaba participando, o sea, de que estoy completamente perdida. Y soy bien sincera de que soy completamente ignorante, pero eso no significa que no los vaya a investigar, porque parte de mi plan para emitir mi voto a nivel estatal, se podría decir, y local, es precisamente eso, investigar un poquito acerca de qué es lo que han hecho para saber qué es lo que hay. Y les diría que hay mucha información, pero también luego está bien cañón porque la información, mucha de esa información que hay en el mundo del internet viene de noticias y los medios muchas veces están cargados hacia ciertos intereses. Entonces, por eso para más fácil es irse a eso. ¿Qué propuestas han hecho en su gestión? ¿A qué le designaron los recursos? Las asistencias que tuvieron a las juntas y a ay, se me fue el nombre de las reuniones, a las ¿Asambleas o qué? a las asambleas, exacto, a las asambleas, cuántas asistencias tuvieron, cuántas ausencias no, cuántas veces, para dónde votaron. Entonces, eso nos puede dar un poquito del panorama, de decir, ¿sabes qué? Si voy o no voy. Y yo también otra cosa que diría por ahí, es no nos vayamos tanto por un partido político, sino más bien pues como por la persona, aunque les digo que ay, es como elegir si quieres lodo o si quieres otra cosa. Pero bueno, y eso es en cuanto a las propuestas. Entonces, pues no, o sea, no, no he visto muchas, así en general. O sea, y no siento que hay una propuesta más que por una parte, continuar con el gobierno que hemos traído en los últimos años y por otra parte es el voy a hacer completamente lo diferente y por otra parte es un pues ya en unas chelas me dijeron que yo era el candidato y aquí estoy. Sí, y es que el principal problema con estos debates, creo yo, son varios. El primero, al ser un debate televisado, un debate público, sí tiene cierta ventaja el que tenga un poco más de carisma. Entonces, podría pasar que el menos ideal tenga más carisma y listo, ¿no? Se compra a la gente porque lo está viendo. Ha pasado, en Estados Unidos han tenido presidentes que Sí. eran actores como Ronald Reagan y ahora con Trump también se tuvo. Entonces, sí ha pasado y tenemos algunos también aquí, no como presidentes, pero sí en otros lugares. Ahora, el otro es que de veras, si algún candidato o candidata me está oyendo, por favor, pongan un poquito de atención y no le pierdan el respeto al pueblo, que es lo más triste, porque se convierte en un pleito de tres, sacándose cartelitos, haciendo memes, bromas, tirándose de corruptos y todo, y puede ser muy cierto, pero no estás ahí para decirme que una persona es corrupta o no. Si tú, en un ejemplo de la vida real, quieres ser el novio o la novia de alguien, los conquistas siendo una buena persona, explicando, viendo que tienen gustos, no llegando a decir que el otro pretendiente es malo y que no se baña y que apesta. Eso es decisión que tomará la persona que va a elegir. Entonces aquí también, o sea, la gran verdad es que no hay propuestas porque no las tienen, porque es muy fácil prometer, pero cumplir hemos visto que no, y repito, en cualquier partido. Y la otra gran bronca es que muchas cosas que prometen o sus propuestas no explican cómo se van a llevar a cabo. Entonces, también es pan con lo mismo, es la persona que dice, no, este año ahora sí, terminando, me voy a ir a Las Vegas.
Ajá, ¿y cuál es el plan? ¿Cómo vas a juntar el dinero? Voy a ir juntando, ajá, ¿cuánto? ¿Ya tienes un estimado? ¿Ya hiciste un presupuesto? ¿Ya tienes un espacio en un banco para ahorrar? ¿O nada más es una buena intención? Porque prometer es muy fácil, pero el poderlo cumplir es donde viene ese gran meollo. Y aquí es lo que está pasando. Y ha pasado siempre, o sea, en los últimos sexenios les pasa a todos. Bien fácil decir, no, van a tener salud, la violencia se va a acabar, voy a bajar, esto yo no lo entiendo. Voy a bajar la corrupción en un 70%. Ajá, ¿eso cuánto es? O sea, ¿y por qué bajarla? ¿Por qué no eliminarla? ¿Qué es lo que está pasando ahí? También entiendo que es difícil decir, mi plan para acabar con la violencia es este mientras los violentos están escuchando. Pues, ah, bueno, si eso vas a hacer, entonces yo voy a empezar a contrarrestar eso. Es la única parte que entendería. Pero la verdad, nos está faltando bien feo el respeto y los dejamos. Mucha gente ya no ve los debates, los ve nada más como para echar después el cotorreo y ver qué onda, porque ya no les creemos, esa es la gran verdad. Y esos chistes involuntarios que se generan, híjoles, me dan una pena ajena porque se nos olvida a veces que son los que van a llevar el control del país. Y ya hemos tenido payasos en grandes y altos cargos. Ya hemos tenido gente haciendo payasadas y tonterías en la presidencia, repito, en muchos sexenios. Entonces, creo que sí, llega el momento de decir, oigan, espérense hasta acá, porque, y que quede claro que no estoy llamando a nada, pero este tipo de hartazgo que se empieza a ver generalmente conduce a revoluciones y no sería benéfico para nadie tener una revolución. A pesar de este cambio que se va a hacer, las revoluciones no suelen traer la solución. Es un curita, es una solución inmediata para unos cuantos. Lo importante es que podamos entenderlo y otra vez depende de nosotros. Y como no se va a poder arreglar en una votación lo que no se arregló en décadas, entonces tenemos que ir arreglando en décadas todo esto, enseñando a los niños, a las otras generaciones, nosotros mismos, a hacer lo correcto, hacer las cosas bien, así tomar un poco de partido en materia política, pero la que nos corresponde, que sería eso, pagar los impuestos, avisar si algo está mal, no participar en cosas chuecas, no caer en actos de corrupción, porque creemos que la corrupción es la persona que roba 1 millón de pesos de tal cosa. No, corrupción también es querer dar una mordida, es la persona que se mete en la fila, o sea, todo ese tipo de cosas que desgraciadamente en México se ha convertido en eso de que el que no tranza no avanza, o si yo te friego soy mejor que tú. Híjoles, y es tan triste porque nos damos cuenta que al final de cuentas vamos a ir directo al atolladero todos por creernos los inteligentes. Cada que creemos que somos mejores, nos damos cuenta que en realidad lo que estamos haciendo es darle la torre a todo nuestro ecosistema y nos está llevando totalmente al carajo. Entonces, mucho ojo con eso porque sí, hay que investigar, hay que pensarle, hay que hacer estas preguntas, pero también hay que cambiar, porque no solamente con lo que votes un día va a cambiar mágicamente el país y muchos tienen todavía esa idea. Entonces, yo diría, ya no se peleen por un candidato, no se peleen por un partido, empiecen a exigir los dos y se vale que los dos exijan esa rendición de cuentas. Y ningún candidato puede ser perfecto, claro que se van a equivocar y cuando se equivocan hay que estar ahí. Ambas fuerzas, el que votó y el que votó en contra, para decir, arréglame eso, ¿sí? Porque me lo prometiste o porque dijiste que se iba a hacer. No para que uno pelee y el otro lo defienda. Esto no es un partido de fútbol y ni así debería ser. Entonces, si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad, no podremos exigirle a los candidatos que cambien y a las autoridades. Entonces, mucho ojito con eso. Es un aquí entre nos un poco pesado, un poco complicado, pero pues viene esta época electoral y creemos que era importante porque piensen todo lo que está perdiendo, todo lo que está ahí pagándose con nuestros impuestos para tener cientos y miles de lonas, que es un gasto multimillonario que lo podrían dedicar a arreglar algunas calles, por ejemplo, toda la tranza que se hace con esto y solamente la estamos viendo pasar a lo lejos. Hay que ir ajustando, no de un día para otro, pero sí poco a poco. Yo cuando Bueno, cierro, no sé tú, Judith, que nos cuentes. nada más pregunta, ¿tú ya sabes por quién votar o tienes una estrategia trazada de cómo hacer para elegir tu voto? Eh, Sí, la comparto, pero repito, no es mi intención que nadie vote como yo. Del Creo que candidato, hemos, si quieres, no digas, o sea, más que es que es nada, igual, o sea, porque al final de cuentas, no lo voy a decir, pero se va a entender. Y no tengo problema, ¿no? Lo que no quiero es que nadie lo tome como que si el Draco dijo que definitivamente no, no soy una idea que me sigan en esto de lo político. Pero creo que como está la situación, lo que no podemos hacer es poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, necesitamos un equilibrio. El equilibrio ha funcionado a través del tiempo.
Ha pasado ahorita en este último sexenio que al no Mm, tener todo el poder, entonces, pues sí, hay que estar mediando y los partidos políticos con todas sus tranzas y corrupción tienen que ajustarse a que si alguien dice algo, alguien más lo tiene que autorizar, etcétera, ¿no? Entonces, eso ha funcionado un poco. Entonces, creo que ya vimos que la alternancia tampoco nos da mucho, la continuidad menos, desgraciadamente, ahora sí ya es el problema, no tengo ni para dónde hacernos. Entonces, tratar de hacer un equilibrio de fuerzas entre la fuerza, ya vemos la principal o así la vemos, que es el presidente, que no lo es por sí mismo, la Cámara de Diputados, todos los demás poderes, para poder equilibrar un poquito. Es como cuando en casa, pues tienes que pedirle permiso a mamá y también a papá, y si los dos están de acuerdo, ya sales. A veces uno te va a decir lo que te diga papá o te diga mamá, pero a veces no, tienen que estar de acuerdo los dos. Entonces, esa es un poquito mi estrategia. No quiero ir más allá porque, de nuevo, no quiero que parezca que estoy a favor de nada ni en contra de nada. Es lo que creo, porque de otra manera, lo que tú decías, ¿no? Tal vez estudiar a los candidatos estaría chido, pero es que los estudias, están cortados con la misma tijera, algunos chapulineando de un partido a otro, no hay alguno que no tenga una buena cola de actos de corrupción, de mentira, de engaño, y luego con el cinismo de decir, no, eso que están diciendo es falso, yo no hice. Entonces ya ni siquiera investigando los podemos llegar a mucho porque te vas por el menos peor, sí, pero el menos peor ya es de plano bien difícil ubicarlo porque no hay puntos de comparación, están idénticos todos. Entonces, mi estrategia sería esa, buscar un equilibrio en fuerzas, un que no pueda alguien hacer algo, sino hay otro que por lo menos le esté amarrando un poquito las manos para que no se agandalle, porque tristemente a eso hemos llegado. oh, sí. Y este es nuestro bendito país, que la neta tenemos lo que nos merecemos. Y ya sabemos que hay unicornios especiales, pero pues aquí nos damos por mayoría. Sí y no, Eh, perdón, había dicho que iba a cerrar, pero aprovechando lo que dijiste. Sí, no, sí tenemos un poco lo que merecemos, pero hay gente que no. ¿A qué me refiero? El que apenas cumplió 18 años, el que apenas cumple unos cuantos años, que no pudo haber hecho nada antes. Entonces, están en ese espacio de poder hacer ese cambio. Por eso a veces mucha de la política y lo que está haciendo se dirige a los jóvenes, como para convencerlos, como para decir contigo. Entonces, aguas, creo que es donde pueden empezar a hacer ese cambio porque muchos fuimos heredando nada más lo que decían los papás, y aquí estamos en un punto en el que checa lo que está pasando. Jóvenes un poco más abiertos de mente, generacionalmente hablando, que se dan cuenta del cambio climático, que se dan cuenta de educación, que están pagando ya platos rotos de nosotros los adultos, que les dejamos esto hecho un asco. Somos que disculparnos, pero todavía se puede hacer. Sí entiendo tu punto de que lo tenemos, lo que merecemos, porque a través del tiempo todos hemos ido ajustando esto sin querer, pero están ellos que de alguna manera dicen, es que yo todavía no podía hacer mucho, ahora en mi voto tal vez pueda hacer un cambio. Entonces, ¿tienes oportunidad? Tómenla o déjenla y seguiremos con eso. No pasa nada tampoco, o sea. y ahí entraríamos en un debate que da para otro aquí entre nos o un programa como tal, es qué tanto las nuevas generaciones están libres, entre comillas, de estas culpas. Porque a partir de qué edad el ser humano ya tiene el raciocinio, ya sabe qué está bien, qué está mal, y en qué momento le damos los usos y las costumbres y la cultura y todo lo demás. Entonces, entiendo tu punto, pero no lo comparto al 100% porque sí. No, aunque ellos no lo generaron, sí forman parte de esta sinergia desde antes. Pero bueno, eso es como yo lo veo, ¿no? Entonces, por mi parte No le hagan sería, caso a Judith, voten por mí. por mi parte sería, investiguemos, escuchemos, leamos, hay mucho contenido, un podcast, conozco dos que tres influencers, si los quieren llamar así, que desde mi perspectiva em, están investigando el ámbito de la política sin estar cargados hacia una corriente o hacia un partido político. Entonces busquemos por ahí en ese tipo de lugares la información y pues ejerzamos nuestro voto. O sea, esa es otra cosa. También sabemos que si no votas tiene cierto significado y todo eso, o anular el voto, pero mi sugerencia sería salgan a votar, salgamos a ejercer ese derecho y compromiso, obligación que también tenemos con la sociedad y con nosotros mismos. ¿Sale? Y pues con eso cerramos y recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo. Así que voy a aplicar el like, me gusta o manita arriba.
Toquen la campanita para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Suscríbanse en nuestras plataformas y síganos en redes sociales. En Instagram estamos como radio.back, Facebook Radioback 2, YouTube, Spotify y Apple Podcast Radioback. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.